Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal donde repasaremos la última hora, como es de costumbre, cada mañana sobre el conflicto de Rusia y Ucrania. Sigue avanzando todo. Y bueno, pues siempre repasamos 2-3 noticias, cuanto menos interesantes, sobre todo para entender el contexto y cómo está avanzando todo. Y luego hablaremos de algunas criptomonedas. Entonces, vamos a darle caña, pero no sin antes felicitar a todas las mujeres, madres, hermanas, abuelas, porque es el Día Internacional de la Mujer. Se celebra hoy, se celebra mañana y se celebra pasado mañana y siempre, ¿vale? Lo que pasa es que todo el mundo lo quiere celebrar hoy, pero creo que es importante tener en cuenta de que se tiene que celebrar prácticamente cada día. Y siempre me pasa que empiezo los vídeos mirando para allá y tengo la cámara justamente aquí enfrente. Así que bueno, pues muchas felicidades, sois unas guerreras. Sin vosotras pues no seríamos nadie, yo no existiría. Así que bueno, lo más importante es entender el contexto actual de las criptomonedas, pero esto lo podemos hacer un poquito más hacia adelante. Así que vamos a repasar varias noticias que he encontrado que son cuanto menos interesantes. Un camión descarga carbón frente a la embajada de Rusia en Polonia. Esto ha pasado en Polonia, si mal no recuerdo, en Dublín también ha pasado lo mismo, en la embajada de Rusia. Creo que un camión directamente lo que ha hecho es ir contra la valla y cargársela literalmente. Y estos son pequeños actos que empiezan a mover algunos países. Y bueno, creo que ya muchas personas empiezan a estar algo quemadas con el tema, algo que no es incluso tolerante, o sea, no pueden permitir que esto esté ocurriendo. Al final, lo que está sucediendo con este conflicto, aparte de intereses políticos, económicos y algunos que no conocemos, realmente Rusia es tan grande que tiene los recursos suficientes para poder depender de ella misma 100%, cosa que otros países no lo pueden hacer. Es por eso que Rusia va con todo, porque dudo que Rusia empiece un conflicto sin realmente acabarlo. La cuestión es cómo va a acabar este conflicto. Estamos viendo que las bolsas tradicionales no se están comportando del todo bien. De hecho, si ahora mismo nos vamos a verlas, las tenemos aquí, Market View, y ponemos, por ejemplo, índices americanos, mirar cómo está cayendo el gráfico, en el S&P 500 cómo ha caído gráfico, en el Nasdaq cómo ha caído gráfico, en el IBEX ya es un caso aparte porque el IBEX no levanta cabeza desde hace años. También tenemos índices franceses, alemanes, también tenemos en Japón, también tenemos el Hong Kong, en China. O sea, realmente estáis viendo que la bolsa tradicional no está levantando cabeza. Sí, lo que está levantando cabeza son las materias primas, que la verdad es que están haciendo, no sé si máximos históricos algunas de ellas, pero realmente están consiguiendo pues muy buenos resultados. Y solamente hace falta que veáis el petróleo cómo está. Yo estaba esperando esta ruptura, lo comenté en Trading Lab, pero finalmente tuvimos un movimiento lateral y la explosión. O sea, al final pensar que los movimientos en los mercados tradicionales son bastante manipulables. Es decir, todo se manipula, pero pensad que hay muchas personas en muchos países que lo que hacen es comprar pues X litros de petróleo, X kilos de o toneladas de X material o X energía o lo que sea, y juegan también con esto. Ahora mismo Rusia sabe que tienen el control de los mercados y ellos son los mayores insiders que vais a encontrar. Es decir, todo lo que pueda pasar en el mundo, Rusia lo va a tener con antelación. Entonces, es importante que sepáis que ahora mismo pues está todo muy vulnerable. Seguimos en un periodo de alta volatilidad y cuando tenemos mucha volatilidad es porque los mercados no saben qué dirección coger y normalmente pues suelen tener estas subidas y estas caídas de golpe, pero ya sabéis que cada X tiempo tenemos una caída importante en los mercados. Aún no ha sucedido. Para Bitcoin parece ser que no es el caso. O sea, vemos que las bolsas tradicionales están en caídas y Bitcoin al menos se está moviendo de forma lateral. Esto nos ha sorprendido bastante a muchos de nosotros. Y bueno, más noticias al respecto. Rusia podría desconectarse de internet para controlar la información sobre la guerra. Esto lo están haciendo sobre todo por el tema de las fake news, también sobre todo para no difamar información que no es real. Rusia lo que quiere es tener el control total de toda la información y esto lo pueden conseguir mediante internet. Menos broma, todas las sanciones que están habiendo para Rusia, menos broma con todas las limitaciones que están teniendo el pueblo de Rusia. Habrá un punto que parecerá Corea del Norte, os lo digo en serio, porque es que, a ver, quitando las diferencias obviamente y demás, y no creo que vaya a ese extremo, pero te das cuenta que se están aislando del mundo Rusia ellos mismos.
espero que las conversaciones futuras simplemente lo que vayan a hacer es apaciguar un poco pues la situación actual, porque está un poco delicada. No creo que vayamos hacia una tercera guerra mundial, no creo que saquemos armas nucleares, ni bombas nucleares, ni mucho menos, pero sí que va a pasar bastantes cosas graves que no me gustaría narrar, pero lamentablemente las tendremos que cubrir porque es economía, es actualidad, y al final no solamente hablamos de Bitcoin, hablamos de lo que nos engloba el mundo, porque Bitcoin, por bueno o por malo, siempre va va de la mano de la economía global. Si tenemos una pandemia, pues Bitcoin también tiene pues una caída. Si tenemos un conflicto, pues también tiene una caída. Lo que pasa que empezamos a ver que ya no hay tanta correlación con las bolsas tradicionales y las criptomonedas, y esto es una muy buena noticia. Entonces también tenemos: Rusia anunció un alto al fuego a partir del martes para instaurar corredores humanitarios. Lamentablemente noticias que ni me gustaría comentar, pero bueno, que sepáis que al menos tenemos un alto al fuego, sobre todo para facilitar, ¿no?, que aquellas personas que necesiten o deban de salir de un país, pues al menos lo puedan hacer con la máxima seguridad posible. Que luego esto lo dicen y luego ya se ve lo que pasa, porque al final mucho bla bla y poco hacer, esto es lo que me está dando la sensación. Pero bueno, hemos cubierto un poquito de actualidad. Me gustaría que en los comentarios me pusierais si os gusta este formato, ¿no? Hablar sobre una noticia en concreto, hablar sobre el conflicto, 3 noticias relevantes, y luego ya nos vamos a las criptomonedas. Entonces, esta semana la verdad es que ha sido bastante interesante en cuanto a monedas que se han puesto muy a flor de piel. Es decir, hemos visto cómo Phantom está empezando a coger algo de fuerza, y también Phantom porque ya sabéis que uno de los desarrolladores principales, y mal no entendido, pues ha dejado Phantom. Esto la gente se lo tomó como que Phantom se va para abajo. Phantom me parece un proyectazo, y yo justamente fue ayer, le metí 5 cifras porque creo que es una de las blockchain que al menos tiene más potencial. O sea, haces la comparativa con otras blockchain y realmente el ecosistema de Phantom tiene mucho potencial. Veremos cómo avanza, veremos cómo va, pero yo creo que puede tener pues un desempeño bastante bueno en los próximos años. Estoy viendo Phantom a vista de a lo mejor un año, 5 o 6 meses. O sea, realmente hasta que no vea un buen pump no me voy a deshacer de este proyecto. No me encariño con monedas, o sea, esto lo aprendí hace bastantes años, así que la que vea que tenga en Phantom un 50, un 60%, quito el dinero y me voy a otra moneda. Entonces también la que tenemos aquí bastante de moda sería BNB. Ya sabéis que tenemos el Launchpad activo, os recomiendo que le echéis un vistazo. No sé por qué Shiba realmente se ha puesto otra vez viral, porque no ha hecho ningún movimiento interesante, incluso más bajista que alcista por ahora. También tenemos Solana. Solana siempre está en la boca de todos los lados, así que no me ha sorprendido. Luna también más de lo mismo, y Waves ha sido una de las monedas que mayor rendimiento ha tenido en los últimos días. O sea, una maldita locura, un 44%. Lo llevamos comentando desde hace bastantes días, que el ecosistema de Waves parece ser que obviamente tiene también muchos problemas como otras blockchain, pero se está solucionando. Tenéis que dar tiempo a muchos proyectos para que de alguna forma pues todo vaya cumpliendo el propósito, la meta, la visión que tuviesen en su momento en su cabeza los desarrolladores, pero esto necesita tiempo, no es de la noche a la mañana. Entonces, si nos vamos al CoinMarketCap y vamos a empezar a ver el top 10 de criptomonedas que están arriba, todas las vemos como en una corrección importante en year to date, un 20%, un 31%, un 26%. Ahora es cuando hay alguien que está rayado. ¿Y por qué USD Coin y Tether no han subido ni han bajado? Para aquellos que no lo sepáis, son monedas estables, y las monedas estables no fluctúan mucho, ¿vale? Fluctúan nada, un 0.01% como mucho, arriba abajo, ya veis que son bastante estables al final. Entonces, XRP 14%, tenemos Terra con un 10%, Cardano con un 40%, ojo Cardano y ojo Solana y ojo Avalanche. Las que están más abajo son oportunidades muy buenas de compra. Son muy buenas oportunidades de compra. Al menos si queréis acumular. O sea, no estamos en el momento de ni vender ni tocar nada. En todo caso, de acumular. Quien quisiera vender, pues tenéis que vender cuando todo el mundo está comprando y todo está subiendo. Tú tienes que vender ahí, pese que a veces en tu cabeza no puedas entender el hecho de vender cuando está subiendo. Esto funciona así, familia. Vendes cuando sube y cuando baja compras. Así es cuando funciona bien tu economía. Entonces, si bajamos un poquito más hacia abajo, también tenemos Matic, que no está nada mal, un 43% hacia abajo. La verdad es que es una muy buena oportunidad. Moneda como CRO a mí no me interesa mucho.
muchos me habéis hablado de CRO, ¿qué opinas de CRO? A mí CRO no me interesan, prefiero BNB. Binance para mí es la moneda del exchange número 1 del mundo, y no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Y encima están apostando por la adopción los primeros, al menos aquí en España. O sea, chapó, chapó, chapó. También tenemos Atom, Litecoin. Yo lo siento, pero Litecoin la empiezo a ver bastante desaparecida del minimapa. Chainlink, no sé qué está pasando, el mejor oráculo, y la tenemos bastante alejada. Imagino que es por condiciones de mercado, análisis técnico. Tampoco no es un proyecto tan y tan interesante para lo que sería la persona mainstream, ¿no? Que entra aquí en las criptos, que entra en un metaverso, entra en un play to earn, entra en un BNB. Es como que son monedas que les cuesta arrancar. FTX es otra liga. FTX es otra liga. Esperar que en un futuro no nos empecemos a empapar de FTX porque quiere entrar en Europa sin mal, no lo tengo entendido. Bitcoin Cash, nada de nada. Leo, si os digo la verdad, esta moneda no sé cuál es. O sea, ahora mismo me acabáis de pillar un poco aquí en bragas, pero claro, está en 45% arriba, pues habrá conseguido capitalización de mercado. Ostras, me está entrando la curiosidad y lo voy a mirar con vosotros, ¿eh? Esto es Bitfinex. ¿Qué es la moneda de Bitfinex? Is a utility token that used across in Efinex ecosystem. Ah, pues tendrá algo de relación con Efinex, no Bitfinex, ¿no? Madre mía, ¿esto estará mal puesto? ¿Creéis vosotros o qué? Ostras, me encanta la improvisación de este canal de YouTube, ¿no? Que ahora mismo pues me pica la curiosidad. Bitfinex, y operado por Efinex. Ah, vale. Pues debe ser como la moneda... La moneda de utilidad o sea, el token de utilidad del ecosistema de Bitfinex. Vale, pues, ostras, qué raro, ¿no? Por eso, la moneda. Unus Set Leo. ¿Alguien sabía qué moneda era esta? También me acabo de descubrir un nuevo proyecto, ¿eh? Entonces, luego también tenemos Decentraland, no está nada mal. Algorand un 57% abajo, locura. También tenemos Ederera, no está mal, un 30% abajo. O sea... Phantom la tenemos un 47% abajo. Me gusta Phantom porque tiene 3.000 millones de market cap. Solamente que se haga un por 10 entramos en torno al 8%. O sea, el 8% en el top 8, por lo que es bastante. No sé, creo que es el momento de empezar a ver el mercado con buenos ojos y decir, ostras, cuidado que la cosa se pone interesante. Hay proyectos que nadie hablaba, o sea, no, proyectos que todo el mundo ha hablado siempre, que están con un 40, un 30% de corrección. Creo que es el momento de que si tienes liquidez te lo pienses dos veces. Obviamente puede pasar siempre de todo en el mercado. Podemos entrar pues en otra caída, al igual que podemos entrar en otra subida. Creo que en los mercados siempre me han enseñado de que siempre van a subir cuando menos te lo esperes. Son muy impredecibles, porque si todo el mundo realmente supiera cuándo se puede ganar mucho dinero, pues todo el mundo iría con esa marea, y al final las mareas, todas las personas mueven mucho, entonces siempre van a intentar ir al contrario del sentimiento del mercado, y es importante que lo sepáis. Entonces, vamos a hablar un poquito de Bitcoin. Igualmente estamos viendo diferentes monedas que están subiendo. Parece ser que Phantom... yo os comento que Phantom la compré justamente porque había escuchado de gente que realmente sabe hablar muy bien. Me estudié un poco, pues... los tokenomics, me estudié realmente la comparativa con otros proyectos del ecosistema. Pinta bien, o sea, creo que tiene muchas más ventajas que muchas otras blockchain. Y encima también lo bueno es que tuvimos la gran caída por la noticia fundamental de ayer o antes de ayer. Entonces tocó una zona que me interesaba mucho, porque ya veis que ha sido una zona, al final no es una línea, simplemente pues es todo este rango donde el precio puede empezar a rebotar. Entonces dije, voy a comprar aquí, voy a meterle bastante cash, y de momento pues estamos con un 4.17 arriba, 4.16, que imagino que estaré un 4% porque compré prácticamente en los 1.31, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero en torno a esa zona. Mi idea es holdear hasta máximos históricos, o sea, literal os lo digo, así voy a hacer un buen fajote. Entonces, cosas a destacar de Bitcoin. Seguimos en rangos. Pensad que siempre Bitcoin se está moviendo en rangos. Al igual que tuvimos el rango de aquí arriba, ¿vale? Tuvimos el rango de aquí abajo, tuvimos el rango de aquí arriba, ¿vale? Y ahora estamos en el rango de aquí abajo. Entonces, ya veis que normalmente no suele tardar mucho en dirigirse hacia otra zona, ¿vale? Otra zona para hacer un rango o ya una tendencia alcista. Pero sí que es claro
que si ponemos gráfico semanal, insisto, a nivel macro estamos en una tendencia súper alcista. De momento tenemos el impulso, tenemos la corrección, mínimos crecientes y máximos crecientes. Sí que es cierto que la vela semanal de la semana pasada a mí no me gustó nada, o sea, es una vela semanal que te está rechazando una zona y con mucha fuerza, o sea, una gran mecha. No es eso que dejas aquí una high test, por ejemplo, de la semana 7 de febrero, sino que estás dejando una high test con una subida máxima de un 17% que has dejado perder. Entonces, bueno, cuanto menos curiosa esta vela, pero sí que es cierto que tenéis que tener en cuenta que ahora mismo pues estamos a martes, faltan 5 días, aún falta bastante para acabar la semana y nos estamos manteniendo encima de esta diagonal alcista. Entonces, hay que ir con mucha cautela, a la hora de tomar decisiones, de invertir. Creo que es el momento de mantener la liquidez e ir haciendo compras en momentos puntuales que tú veas que realmente pues, pueden ser oportunidades buenas, pero si de golpe te empiezas a calentar y empiezas a gastar como loco, fatal. O sea, yo siempre os voy a decir, parece contradictorio lo que os voy a decir, pero creo que es importante no tener tantas monedas y centrarte en 2 o 3 porque vas a hacer una mejor gestión del riesgo. Imagínate que siempre tienes que analizar las 3 mismas monedas, entender las 3 noticias o sea, las 3 ecosistemas, siempre entender todas las noticias de las 3 monedas. Creo que te va a aportar mucho más valor y al aportarte mucho más valor vas a tomar mejores decisiones. Y en este caso, lo más habitual que estamos viendo con Bitcoin es que en los rangos vaya retesteando zonas de liquidez. Es decir, si ahora mismo estamos en esta zona, si no la perdemos para buscar este punto de los 34.000, lo que veremos es una subida del precio lenta, ¿vale? Lenta, que nos llevará a esos $45.000, al menos a retestear pues, este cuarto toque. Bueno, cuarto no, sería ya el quinto toque. Y este momento pues es una zona que a Bitcoin está costando romper. Pero bueno, creo que ahora mismo caídas importantes las podríamos llegar a tener, por supuesto, siempre. O sea, no os toméis siempre los análisis como, es que Mark, es que entonces tampoco nos has dicho nada. Es que mi objetivo no es decir algo del rollo va a pasar esto, va a pasar lo otro. O sea, tú lo que tienes que hacer es analizar el gráfico, entender la narrativa y entender las posibilidades y entender los escenarios. Porque al final el mercado, el análisis técnico juega con probabilidades. No somos los amos acertando en cada movimiento porque es imposible. O sea, yo no sé qué va a pasar. Y más cuando tenemos un conflicto bélico, es que esto también lo tenéis que tener en cuenta. O sea, el mercado es bastante complicado a veces de acertar, como si tú tienes un conflicto, porque ahora mismo Putin puede dar cualquier tipo de noticia y esto lo que puede hacer es que el precio se vaya mucho hacia abajo, o al igual que también se va para abajo, puede ir para arriba. Entonces, lo importante es entender de que estamos a nivel fundamental en una situación muy buena para Bitcoin. La adopción sigue hacia adelante. Seguimos en una tendencia alcista en cuanto a gráfico semanal, gráfico mensual se puede apreciar. Sí que es cierto que la vela semanal no me gusta, pero vamos a ver la vela mensual, porque la vela mensual realmente nos está indicando de que incluso tenemos una desaceleración, ¿no? Aquí tuvimos una caída muy pronunciada, una low test y una reversión del precio. Aquí hemos tenido una caída y nos estamos sosteniendo muy bien por encima de esta media móvil de 20 mensual. Así que bueno, dejaremos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Realmente podríamos hablar un momento de Phantom brevemente. Hablamos de Phantom y hablamos de Waves, ¿vale? Phantom es lo que os he comentado. Estamos en una zona donde yo realmente tengo dos zonas donde comprar, que era aquí y aquí, ¿vale? O sea, realmente no hay más. Y si he comprado aquí, la caída máxima es un 28%, por lo que obviamente estaré esperando que al menos llegue al dólar. No esperaré que toque los 0.91, a ver si se va a quedar a un pip o a un centavo. Prefiero comprar un poquito más hacia arriba, ya sea asegurarme la compra y promediar, pero Phantom me parece un proyectazo y parece que la tendencia sigue siendo alcista. O sea, tenemos subida, corrección, subida, corrección, subida, corrección, y ahora mismo me cuadra que tarde o temprano tengamos esa subida que estamos esperando en muchas monedas. Así que con Phantom soy bastante bullish, y soy bullish desde hace poco, porque realmente me empecé a informar hace un par de semanas y desde entonces pues he dicho, vale, vamos a ir fuerte, quiero el ecosistema, al igual que todo puede salir bien, puede salir mal, pero ya tendré mi gestión económica bastante preparada, y si tenemos que acortar pérdidas lo haremos sin ningún tipo de problema, pero de momento en Phantom confío bastante. Entonces, también la otra moneda que quería comentaros es Waves. Waves desde entonces, desde que hicimos incluso el evento de Waves, no ha parado de subir, ¿vale? No ha parado de subir. 181% de locos, de locos, de locos, de locos. Veníamos una tendencia bastante bajista, ¿vale? No paramos de bajar, de bajar, de bajar.
tuvimos una especie de triple suelo y luego pues ruptura de no solamente un techo importante, que eran los 11.79, sino de las dos medias móviles, y ya estáis viendo que tenemos cruce de medias móviles, por lo que es una muy buena noticia, con lo que por ejemplo BNB aún no tenemos cruces de medias móviles, Ethereum no tenemos cruces de medias móviles, incluso Phantom tampoco tenemos cruce de medias móviles. Entonces, las monedas que empiecen a tener cruces de medias móviles, rupturas de diagonales, máximos crecientes, índices que te hagan pensar, o sea, condiciones que te hagan pensar de que el precio pueda revertirse, muy bien, pero si no, vamos a seguir igual. Así que bueno, dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, que dejéis un buen like, suscribiros y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao.